This is KJVA LP 94.3 San Bernardino, Radio Vida Abundante. Bienvenidos a tu programa Justo a Tiempo, donde encontrarás una palabra de aliento, esperanza, que fortalecerá tu corazón y enriquecerá tu espíritu. Acompáñanos. Gracias sobre mí, justo a tiempo. Hola, buen día tengan todos, todas. Es un gusto. Hoy tenemos una invitada muy especial, sobre todo para mí. Se llama Verónica Cuevas y Verónica es una mujer que yo admiro mucho, que la quiero por su inteligencia y por su amor a Dios. Y una de las cosas que me gustaría compartir así brevemente es que yo encontré y descubrí mucho del amor de Dios a través de ella. Entonces es un privilegio tenerla aquí para platicar sobre su vida, su testimonio, lo bueno y maravilloso que Dios ha sido en su vida y también platicar, ¿verdad? Entre nosotras. Amén. Lo que a través de ella Dios ha hecho, porque para mí ha sido mi maestra, mi maestro de grupo de conexión, mi consejera. Sí, y gran bendición, Verónica. Muchas gracias por estar aquí, por compartir tus palabras, tu amor hacia Dios con nosotras y con los que te vayan a escuchar. Amén. Bienvenida, hermana Bienvenida, Vero. Gracias. Es un placer tenerla aquí en esta plataforma. La verdad que sabemos que tiene mucho que dar y mucho que contarnos. Si estás escuchando el testimonio, quédate ahí, no te muevas. No creo que para tomar agua. No creo que se vayan a mover, porque en lo poquito que nos ha contado, espérese, no. Sí, porque tienen que escucharlo los demás. Sí. Nosotros no nos queremos mover tampoco. Sí. Quédense ahí porque, pues, a pesar de ser una mujer tan dada a las cosas de Dios y con un corazón tan hermoso, es una gran amiga, una gran hermana, una persona donde uno puede confiar. Gracias, hermana Vero, por estar con nosotros. No, pues gracias a ustedes, realmente me hacen sentir el amor de Dios. Sí. Me hacen sentir el amor de Dios porque es tan importante sentirlo también a través de los hermanos y hermanas. Así que es un gusto estar aquí. Y bueno, pues realmente yo quiero compartirles acerca del testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y no ha terminado. Dios está haciendo grandes cosas porque Él es así, Él hace todas las cosas grandes. Sí. Su palabra dice que cuando nosotros podemos renovar nuestra mente, nos vamos a verdaderamente dar cuenta de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Antes de tener una mente renovada, no podemos pensar eso. A veces, como en el caso mío, yo podía pensar que Dios era bueno, sí, pero que había una necesidad, había un requisito y era que yo me portara bien, que yo hiciera todo bien, que yo fuera perfecta, que yo hiciera una serie de actos, ritos y costumbres y cosas para poder quedar bien con Él y poderme ganar su amor, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia no sé, tal vez algunas personas se puedan identificar conmigo, otras tal vez no fue su caso. El mío sí, yo vengo de una familia tradicionalmente católica practicante y hago ese énfasis en practicante porque a veces se puede vivir en esa religión de manera de costumbre solamente, ¿no? En el caso nuestro no, éramos 100% practicantes. Yo asistí a un colegio católico, fui formada en esa doctrina. Agradezco a Dios lo que Él hizo. Yo puedo decir que buscábamos a Dios y mis padres fueron buenos padres, temerosos de Dios, gente que buscaba de Dios, pero en mi corazón desde niña había una necesidad que tal vez no es que solo en el mío, yo creo que en el de todos, pero había algo, una necesidad que se notaba mucho. Entonces yo crecí ahí, fui criada ahí, fui misionera católica, fui catequista, fui del equipo litúrgico, yo leía las lecturas todos los días en la iglesia durante la misa
y hacía todo lo que se tenía que hacer, pero llevaba también una vida aparte, ¿no? Yo creo que tenía mi área de practicar la religión, de buscar a Dios y mi parte personal. Y nunca realmente eran como mezcladas, ¿no? En mi vida personal siempre fui muy competitiva. En la escuela, competitiva quiero decir que siempre me gustaba hacer las cosas con excelencia, lo mejor, y mi peor competencia siempre era yo. Porque no veía las cosas como dejarlas a medias, como que fueran así nada más. Entonces siempre como que buscaba tener el primer lugar en el aprovechamiento, la excelencia en el trabajo, estar estudiando, trabajando, haciendo todo el día, buscando, ¿no? Buscando hacer el éxito. Y bueno, pues esa era mi vida antes de Cristo, ¿no? Pero finalmente todos tenemos puntos donde el camino se cierra y donde hay que tomar decisiones, pero no estamos preparados para tomar esas decisiones. Llegó un punto en el que después de todo el éxito, después de todos los estudios, después de toda la cuestión bonita de la vida, y le llamamos así bonita, es que yo me encontré en un punto donde tuve un problema emocional muy serio a raíz de una traición importante y realmente me hizo como sentirme no suficiente, como sentirme incompleta, como sentirme no valorada, como verme una mujer que no podía llegar a la altura de otras mujeres porque no era el estándar de lo que la sociedad a veces te dice que debe ser. Sí era muy inteligente, lo digo con modestia, porque se me daba el estudio. Se me daba muy bien hacer buen trabajo, era exitosa. Yo trabajé como reportera, trabajé como capacitadora de instrucción en una compañía grande donde viajaba a dar cursos de capacitación. Me gradué de la universidad, tengo una especialidad en docencia universitaria, pero realmente como persona no, yo me sentía incompleta. Yo me sentía como que si no estaba yo sobre la plataforma del intelecto, de la persona que estudia, de la persona que sabe, de la persona que aprende, me bajaba yo de esa plataforma y era como estar pisando en un pantano. Entonces eso sucedió en mi vida, llegó el punto en el que mis emociones me traicionaron, el intelecto no fue suficiente. Entonces caí en una depresión profunda, una depresión y una cuestión de dolores de cabeza interminables de día y de noche. Fueron 2 años que prácticamente yo los describo como un infierno, porque era no dormir, era no poder concentrarme, no poder estudiar, no poder trabajar, no encontrar mi lugar. Entonces, fueron 2 años donde fue un caminar de buscar psiquiatra, psicólogo y de buscar ayuda espiritual. Wow. En esas 2 búsquedas no hubo realmente ningún resultado. En la parte del psiquiatra, los medicamentos controlados que me daban me hacían daño. Gasté todos mis ahorros. Yo trabajé desde los 13 años y eso fue como a los 27. Entonces, todos mis ahorros me los gasté en antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, etcétera. Y no servían. Las terapias psicológicas no sirvieron tampoco. Por la otra parte... Y en esa parte, Verónica, o sea, que bueno, en la parte de cuando somos mujeres y buscamos, ¿no? También sobresalir porque pues somos tantos, pues volteamos y vemos mujeres por todas partes, ¿no? Sí. Y competimos mucho, sí, somos muy competitivas. Entonces, sí es cierto que me identifico contigo en la parte de que, bueno, a ver, ¿en qué soy buena? Bueno, a lo mejor no soy tan agraciada como la Miss Universo o como el mundo nos presenta, porque es la realidad. Claro. Así nos presenta el mundo, ¿no? Como una Barbie. Sí. Pero y tú dices, y tú ves la Barbie y tú dices, pues yo no tengo lo que tiene esa Barbie. Entonces me voy a enfocar en el estudio, me enfoco en el deporte. Y cuando enfocas todo tu ser al estudio, al deporte, y te das cuenta que ahí no es, que tu valor no está en eso. Pero cuando lo pierdes y te das cuenta que ya no tienes nada, es ahí donde, y me identifico también con el dolor,
que es un dolor espiritual, un dolor del alma, pero que también ese mismo dolor, y yo sé que cuando hemos sufrido, que también se convierte en lo físico. Claro. O sea, yo sí. recuerdo, estoy ahorita recordando cuando murió mi esposo, que también ese dolor trajo como que un sentimiento de, o sea, el dolor que yo sentía de haber perdido a mi esposo se convertía también en algo físico, que fue lo que estabas comentando, ¿no? Que como esa depresión ahora te trajo ir al psiquiatra y me imagino que otras dolencias físicas, ¿no? Claro. Cierto, es que siempre estamos tratando de compensar. Entonces, sientes o el enemigo te hace pensar que no eres suficiente en un área, entonces tú compensas en la otra y ahí vas fincando. Ese es tu fundamento y vas fincando. Pero cuando se cae ese fundamento se te destroza todo, ¿cierto? Entonces, eso pasó realmente, ese camino que yo llevaba se vio como de repente truncado. Hermana Vero, ¿qué causó esto? Porque usted nos está contando que aparte de lo físico, usted tenía toda su vida hecha. Era inteligente, viajaba, o sea, y era exitosa a tan corta edad, tenía un buen trabajo. O sea, en una área estaba muy bien parada, o sea, algo que cualquier mujer quizás quisiera estar, ¿verdad? Estaba bien financieramente, porque me imagino que era buen pagado lo que hacía. Si tenía todo esto, ¿qué fue lo que la quebrantó a deshacer todo esto que usted había formado con su esfuerzo? ¿Qué fue? Yo creo que es esa sensación de vacío y esa oscuridad de no ver hacia dónde vas o qué sentido tiene todo lo que has hecho, ¿no? Yo siempre me caractericé desde niña, a mí me gusta mucho escribir, pero llega un punto, y así lo comparo con la mente, ¿no? Que de repente quieres escribir algo y no tienes una sola palabra que escribir. Entonces, yo había ganado un premio de periodismo a los 18 años, había ganado el premio a la mejor tesis, y era buena escribiendo, pero resulta que, y lo comparo así con algo físico, lo que pasaba en mi vida era como que yo quería tomar esa pluma, quería empezar a escribir, a llenar una página, pero no había una sola palabra en mi cabeza, no había nada que escribir, no había nada. Entonces, en ese punto realmente fueron 2 años de esa lucha, que se creía que era una depresión, y la depresión existe y la ansiedad existe, pero eso solamente era una manifestación de un daño espiritual. Finalmente llegué a esa conclusión de que lo mío no era una cuestión de depresión clínica, que sí había dado pie, pero no era la situación real. Entonces, yo me encuentro en ese punto, pero antes de caer a ese punto ya estaba en ese punto. Cuando yo en mi esfuerzo natural me levanto, empiezo a tratar de reconstruirme, y viene una situación de que conozco a alguien y ese alguien pues empieza a invitarme a salir y todo, y pues obvio que no era el tiempo. Yo no estaba emocionalmente bien, pero en ese tiempo mis padres vinieron aquí a Estados Unidos y yo no quería venir, entonces yo me quedé a vivir sola en Guadalajara, de donde vengo. Y entonces esta persona insistió a tal punto que yo dije, bueno, pues mis papás se quieren ir a Estados Unidos, yo no me quiero ir, pues entonces me voy a quedar aquí. Y lo más sencillo era que yo me casara. Entonces, pues sí, teníamos como 5 meses, menos de 5 meses de novios, y él dijo, pues vámonos casando. Wow. Y yo, estando en ese proceso de no tener claridad en mi mente, de emocional y espiritualmente no estar bien, tomé una decisión incorrecta. Dije, sí, me voy a casar. Wow. Pero era una lucha tan terrible que en ese entonces yo ya conocí al que hoy es mi esposo. Y él me decía, ¿de veras te quieres casar? Yo no te veo como muy convencida. Yo le decía, oh, sí. Te mal aconsejaba. Sí, fui no, es que tenía su novia. Pero el caso es que sí, yo fui, me hicieron las pruebas del vestido, me diseñaron un vestido hermoso. Tenía mi vestido, teníamos contratado una granja donde iba a ser la fiesta, estaba la misa apartada, las flores, las invitaciones entregadas. Teníamos una casa donde íbamos a vivir. Fugitiva. Pero yo cada 15 minutos decía, sí me quiero casar. Y a los 15 minutos, no me quiero casar. Y después otra vez sí quiero casarme. El que soy mi esposo estuvo el día que me entregaron mi anillo de compromiso que me pidieron. Y ese anillo se me perdió al día siguiente que me lo entregaron. No lo pude encontrar, no sé qué pasó con ese anillo. El caso fue que pues yo ocultaba que lo había perdido.
Pero en esa situación de me caso, no me caso, me caso, no me caso, faltaban menos de 15 días para la boda y yo tuve un problema con el que en ese entonces era mi novio, en que él estaba muy enojado y no me decía por qué. Con los años me di cuenta que fue porque el día de mi cumpleaños iba a llevarme serenata y se encontró con el que ahora es mi esposo y otros amigos que eran del grupo misionero católico que habían ido a llevarme serenata y él se enojó mucho. El caso es que no me dijo, entonces me dijo, no te voy a decir, no me vas a decir, no, pues ahí muere, le dije. Ahí muere. Estábamos en el centro de la ciudad de Guadalajara, no, yo quise ir a comprar un anillo igual. Lo busqué por días y días porque yo quería regresarle el anillo, pero nunca encontré uno igual y nunca lo encontré tampoco el original. El caso es que terminamos esa relación y ahora sí que me sentí perdidísima. En el fondo no estaba segura de quererme casar, pero también decía, mi vida, esto es un descontrol. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? No supe qué les dijeron a los invitados, qué pasó con las invitaciones entregadas. Yo no supe nada, no me quise enterar, ni sé ni quién se encargó de todo eso. Wow. El vestido no lo recogí, se quedó en el lugar donde lo habían hecho. ¿Y el anillo? Y el anillo no apareció. El anillo no apareció. Pero a raíz de esa situación... A raíz de esa situación y de ver todo pues perdido, y bueno, dicho sea de paso, que cuando yo empecé con las depresiones, yo estuve un tiempo aquí en Estados Unidos y fui a una iglesia y yo recuerdo que hay un Cristo grande allí y había acabado la renovación carismática y yo me quedé a solas y oscuras y yo le dije, Señor, yo ya no puedo con esto, pero si tú me sacas de esto, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Se lo dije con todo el corazón y muy en serio. Siguió mi vida, después intenté casarme, no me casé, se suspendió todo aquello. Al suspenderse todo aquello, realmente yo desarrollé una necesidad de tomar todo en control porque aquello estaba tan descontrolado que entonces, sin saberlo, porque en ese tiempo no se sabía sobre la anorexia, yo me volví anoréxica. No podía controlar lo demás, pero entonces empecé a controlar lo que yo me comía. No era gorda, pero siempre había pensado que era gorda. En aquel entonces pesaba como 52 kilos, 53 kilos. En libras no sé. Como 110, yo creo. Era delgada, pero yo insistía en que estaba muy gorda y es tanto el engaño mental, por eso es tan necesario renovar la mente, que yo me miraba en un espejo y yo veía como una vaca gorda. O sea, te sentías fea y me veía así, literalmente yo sí me veía así. Entonces yo dejé de comer y llegó el punto en que yo solo comía lechuga y agua. Yo vivía sola, porque mucha gente dice, pero ¿cómo no se daban cuenta? Bueno, es que mis papás finalmente sí se vinieron, todos mis hermanos, a vivir aquí a Estados Unidos y yo empecé a vivir sola en Guadalajara, entonces nadie vigilaba lo que yo comía y si comía o no comía. Entonces yo tomaba lechuga y agua, y llegué a parar a los 42, 43 kilos, no lo recuerdo, ya era un hueso, pero yo seguía viéndome excedida de peso. Estuve a punto de tener fallas en mis órganos porque eso es tremendo. Pero en ese entonces, el que hoy es mi esposo, José, notó que algo pasaba porque yo usaba ropa muy floja. Entonces él llamó por teléfono a mis papás y les dijo que yo estaba dejando de comer. Wow. Y entonces ellos regresan y me trajeron aquí a Estados Unidos y no pararon hasta que me hicieron comer. Recuerdo las horas que mi papá pasaba sentado en la mesa. Come, mija, no como. Come, no como. Y fue tan terrible y tanto la presión de come, que entonces dije, ¿quieren que coma? Entonces voy a comer. Y entonces me volví bulímica. Era comer y después vomitarlo todo. Y era volver a comer y era volver así. Entonces, pero eso solamente yo lo sabía y el Señor lo veía. Mis papás me veían que comían, estaban tranquilos, pero no se daban cuenta que cuando ellos no estaban, yo abría el refrigerador y comía todo lo que podía. Después me encerraba en un closet o buscaba algo que me provocara devolver esa comida. Pero ellos vieron que gané peso, que estaba mejor y los convencí de volverme a ir a Guadalajara, donde yo continué con ese problema. Entonces, una situación que la resumo en un minuto, pero en una ocasión fue mi cumpleaños, fueron varios amigos, llevaron 3 pasteles, éramos muy pocos, no se acabó ni medio pastel y es increíble, a veces no sé cómo lo logré, pero durante toda esa noche me comí 2 pasteles y medio yo sola. Porque era un odio. Ya no puedes dejar de comer, entonces ahora vas a comer. Y era
podía pasar días así, encerrada en la casa sin salir hasta que se me acababa la comida y tenía que salir por más. Literalmente como a veces un alcohólico hace, ¿no? Va y compra alcohol, se encierra, se lo toma todo y va y eso era la comida. Obviamente me enfermé. Vinieron muchas consecuencias en mi estómago y así era mi vida, ¿no? Era una oscuridad, era algo tremendo. Y en esa empecé yo con muchos problemas espirituales, sueños, pesadillas, situaciones que pasaban a mi vida, cuestiones que estuve a punto de morir 3, 4 veces, ahogada, atropellada, Vero, en un choque. En el tiempo ese que estabas tú con todos esos problemas y como tú conocías de Dios, eras religiosa, Ujú. ¿no acudías a Dios durante ese tiempo? Sí, creo que eso fue la punta que realmente me di cuenta que no iba a encontrar lo que necesitaba, porque yo fui a muchos lugares. Wow. Fui a cuestiones donde hacían oración, donde hacían terapias. Fui con algunos monjes que, dicho sea de paso, desde allí en ese entonces desarrollé lo que se llama un desprendimiento astral, porque él hacía unas cosas raras, levantaba mi cuerpo con las manos así sin tocarme. Bueno, eso es muy largo. El caso es que todas estas situaciones, en lugar de mejorar, iba yo empeorando y alejándome más de Dios. Porque llegó un punto donde yo literalmente le dije, Señor, tú me tienes castigada. El peor castigo que tú tienes para mí es mantenerme viva. Yo ya no quiero. Tenía mucha medicina controlada y yo recuerdo que en las mañanas amanecía y a un lado de mi cama estaba el vaso de agua y todas las pastillas. Era como que yo no me acordaba que en la noche yo las había sacado, pero la misericordia de Dios nunca me las tomé. Porque mi pensamiento estaba, yo me tomo todas estas pastillas y ya, terminé. Pero había esa misericordia de Dios que no me permitía hacerlo, porque en las mañanas amanecía el vaso, amanecían las pastillas junto, pero hasta que un día tomé la decisión de tirarlas todas. Las tiré. Pero en todo ese tiempo de luchas espirituales tremendas, de búsqueda y que cada día estaba peor, recuerdo que mi esposo conocía cristianos. Había conocido cristianos en un punto de su vida. Entonces, lo último que me empezó a pasar a mí es que yo de estar hablando perdí el conocimiento y simplemente caía tirada. Y podía estar inconsciente mucho tiempo y con la respiración muy, muy leve. Entonces, en una ocasión iba a salir y había abierto la puerta de la casa, entonces sonó el teléfono, me regresé, contesté y era José, el que hoy es mi esposo, y estábamos platicando cuando de repente me pasó eso, que ya no me escuchó, yo había perdido el conocimiento, estaba tirada por ahí, las puertas de la calle abiertas. Entonces él se preocupó, llamó a otro amigo, fueron a mi casa y efectivamente estaba yo ahí, pero yo estaba inconsciente. Y eso me pasaba con mucha frecuencia. Y el hermano José, él estaba bien metido también en el... Sí, él todavía no decidía religión. ser cristiano, no. O sea, todavía no, pero pasó? conocía. ¿Cómo cuántos años fue ese proceso? El proceso desde que ya no me casé fueron como unos 4 años, más o menos. Entonces me llevaron a un grupo cristiano. Pero, hermana Vero, antes que prosiga con eso, entonces usted buscó ayuda en la iglesia, Sí. ¿verdad? Donde usted servía, donde usted estaba tan activa y nadie se percataba de todo lo que usted estaba pasando, no solo naturalmente, sino que espiritualmente. Sí lo sabían porque yo iba. A mí me hicieron varias veces exorcismo. Yo llegué a ir con el exorcista de la diócesis a que me hicieran exorcismo y llegué a ir a bastantes lugares, a conventos, a monasterios, a muchos lugares, y era una mejoría temporal. Era una mejoría temporal, pero siempre tenía que estar rezando cosas o aplicando cosas o echando cosas Que no funcionaban. Era algo superficial, solamente. Era algo superficial, en realidad no funcionaban. Pero esa noche me llevaron a casa de esos cristianos y recuerdo que yo entré, iba más inconsciente que consciente. No recuerdo la noche que fue, no recuerdo ni el camino, no recuerdo ni el lugar donde fue. Era en un departamento de un edificio de muchos pisos. Salieron las personas, José les dijo lo que a mí me pasaba a grandes rasgos. Salió una jovencita de su cuarto y me dijo, eso que el enemigo te hace a ti, a mí me lo hacía antes, pero me voy a meter a mi cuarto y voy a orar y ya no lo va a hacer más. Y yo nomás la veía, yo dije, esta muchachita, mi mente estaba más blanca porque los medicamentos hacían que mi mente estuviera como en blanco. ¿Y los era psiquiatras como algo clínicamente hueco. qué enfermedad era? Depresión. ¿Depresión? Depresión.
Y entré allí, estas personas llamaron a otros hermanos, empezaron a decir que unos tenían el don de discernimiento, que otros tenían el don de esto, el don de eso. Entonces se formó un grupo de personas, eran como 4 o 5 matrimonios. Y yo recuerdo que en esa noche oraron por mí, no sucedió nada extraordinario visualmente. Digo, no fue un grito, no hubo nada de eso. Pero cuando yo salí de ese lugar, salí caminando, porque a mí me habían llevado cargando. No. O sea, yo salí caminando de allí y recuerdo que tenía 3 anillos en mis manos. Uno de ellos era el de la graduación de la universidad. Un anillo de 24 quilates, muy costoso, me había costado mucho dinero, y otros 2 anillos que yo tenía. Y recuerdo que al salir de ese departamento había un depósito de basura muy grande y yo simplemente los agarré y los aventé a la basura. ¿Por qué? No sé. Fue algo como que los volteé, los miré, los vi, los tiré. Y entonces yo me fui a mi casa, dormí tranquila como nunca había dormido en los últimos años. Dormí, me desperté en la mañana y lo que siempre hacía en la mañana era ponerme mis anillos porque eran simbólicos. Tenían una estima muy especial. Entonces dije, ¿dónde están mis anillos? Y vino la imagen de cuando yo los tiré, pero dije, ¿pero por qué hice eso? Me desesperé y dije, ¿pero dónde fue eso? No, José estaba en su casa, nosotros éramos amigos. Entonces yo dije, ¿dónde están? Yo quise recordar dónde los había tirado porque quería ir a juntarlos, pero eso era imposible, no sabía ni dónde era. El caso es que los anillos no estaban y nunca supe por qué los tiré hasta con los años. Cuando estuve en el Instituto Bíblico y estuve estudiando el libro de Josué, donde habla del pecado de Acán, que ellos tenían esos ídolos, ese anatema en su lugar, en su casa, por abajo. Entonces ellos perdían todas las batallas por desobediencia a Dios. Entonces el Señor me mostró cómo yo tenía implicación espiritual y tenía algo en esos anillos, porque el anillo de la graduación tenía la inscripción de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que es el dios de la muerte. Entonces era como que yo todo el tiempo estaba luchando con suicidio, con muerte, soñaba mi muerte, soñaba que me enterraban viva, que amanecía y olía a tierra y sentía horrible porque era como que sentía la tierra con los que me estaban enterrando. Tenía muchos sueños de sacrificios prehispánicos donde me sacrificaban en una pirámide, era una cosa terrible. Entonces cuando yo salí de esa oración recuerdo que ya no me sentía con dolor de cabeza, no podía dormir, ya no tenía pesadillas y yo decía, algo pasó aquí, pero todavía era como que yo decía, ok, me siento bien, pero yo soy católica. Y Vero, ¿te recuerdas de algo de la oración? ¿Todavía te recuerdas o no te recuerdas? ¿O fue solamente una oración, no te recuerdas ni siquiera? Yo recuerdo que oraron por mí. Tal vez la persona que tenía el discernimiento, que pudo discernir en qué parte era donde esto había empezado. Pero para eso, pues, pasó mucho tiempo. Después, José y yo empezamos a noviar y nunca podíamos festejar un aniversario porque nos peleábamos cada 15 minutos, ni 15 días. O sea, era como que algo nos hacía que no podíamos. Sí. O sea, como amigos éramos muy buenos amigos y seguimos siéndolo hasta hoy, pero como novios éramos terribles. No podíamos. No, simple y sencillamente no. Y bueno, pues llegó el punto que siendo novios, un día él una noche llegó y me dijo, ¿sabes qué? Yo he decidido empezar en la vida cristiana. Así me lo dijo. Y nunca había hablado de eso. ¿Y tú? No habíamos en Cristo. Entonces yo dije, ¿pero de qué me hablas? No, pues es que yo voy a dejar la iglesia católica y voy a empezar a la vida cristiana. Le dije, pues que te vaya bien. O sea, y aquí rompemos porque pues tú vas por allá y tú vas para acá y esto pues no va a caminar. Y él estaba igual de involucrado como tú, ¿verdad? Sí, no, y su historia es otra parte, ¿no? Eso es otra cosa. Lo vamos a traer para el testimonio. Sí, eso es otra cosa. El enemigo creo que desde niños trató de maltratar nuestro propósito, ¿no? Pero hermana Vero, sí. a pesar que el Señor la había liberado, a pesar que el Señor la había sanado, a pesar que el siguiente día amaneció como milagrosamente todo bien, a pesar de todo eso, usted no dispuso su corazón al Señor. Nadie había predicado realmente el evangelio conmigo. O sea, yo había recibido un favor de Dios que fue excelente, que fue lo que me dio aire, pero necesitamos estar expuestos a la predicación de la palabra. Sí. Necesitamos. Entonces, de repente José trataba. Cuando él empezó como cristiano, yo lo llevaba porque en ese tiempo él no caminaba.
ni podía subirse a un transporte público, le daba algo que se llama agorafobia. Es un pánico terrible. Entonces yo tenía un carrito y yo lo llevaba a la iglesia, lo dejaba en la iglesia, pero yo no entraba. Yo me quedaba calificando exámenes porque en ese tiempo yo daba clases en la universidad. Entonces yo calificaba exámenes en el carro, hacía, preparaba clases. No, éramos entre amigos y novios porque cada rato terminábamos. Entonces yo lo dejaba en la puerta de esa iglesia cristiana, él se metía, yo me quedaba afuera, lo esperaba, lo llevaba a su casa y así pasó mucho tiempo. No mucho, como mes y medio. El caso es que un día me invitaron a... Bueno, eso yo no lo cuento porque es muy largo. Por cómo dejé la iglesia católica, realmente fue una experiencia donde Dios me mostró, sales de aquí y te quiero acá. Wow. Y me recordó, ¿te acuerdas esa noche que tú me dijiste que si yo te sacaba, me vas a servir? Y yo le dije, sí, Señor, pero no donde tú me quieres llevar, no. No ahí. Sí, yo siempre batallé con el rechazo y sabía que esto iba a empezar una serie de rechazo que obviamente vino. Entonces, fui a un campamento de mujeres más de fuerza que de voluntad. Iba enfermísima, iba con mucha fiebre. Yo traté de cancelar, pero ni así. Me dijeron, no, mija, pues no vayas. ¿Quién la invitó? En la iglesia donde asistía José ya. Ah, ok. Sí. Entonces me llevaron y fue ahí donde realmente yo abrí mi corazón, recibí el evangelio, me arrepentí, reconocí que necesitaba a Cristo, que no quería seguir como yo venía y que viniera lo que viniera, yo iba a seguir adelante. Era la decisión que había tomado, oraron por mí, nací de nuevo. Nací de nuevo ese día, yo nací de nuevo en ese campamento. Regresé y dije, pues basta de vida pasada, voy a comenzar aquí. Gloria a Dios. Entonces, la primera vez, el primer domingo que dejé de ir a misa y no sentí condenación, no sentí que me iba a ir al infierno por cometer ese pecado mortal, dije, soy libre. Wow, gloria a Dios. Soy libre. Y por eso fue el primer versículo que yo me aprendí, Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ese versículo está en un contexto donde Jesús está hablando con sus discípulos y les está hablando sobre si permanecemos. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero antes les había dicho, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces ahí es donde realmente decidimos, y yo decidí personalmente ser discípulo de Cristo, permanecer en su palabra. Compré mi primera Biblia, porque yo tenía Biblias. Compré mi primera Biblia, recuerdo que empecé a leerla, empecé a congregarme, por eso la palabra de Dios es como el agua que limpia. Porque yo recuerdo que las primeras veces, mientras estaban en la alabanza, todos saltaban, se gozaban, aplaudían. Yo estaba parada en un mar de lágrimas. O sea, Dios estaba alabándome tanto que mucha gente piensa que es exageración, pero no lo es. Había charco en el suelo. Y había unos pilares en ese lugar donde nos congregábamos. Y entonces yo me metía detrás del pilar porque yo me avergonzaba. Yo decía, ¿por qué todos están saltando? Porque todos ya estaban libres. Y Dios estaba limpiándome a mí, estaba limpiando mi mente, estaba limpiando mi corazón, me estaba lavando. Y yo, pues, me avergonzaba, la verdad. O sea, yo decía, ¿pero por qué lloro? Y era un llorar. Y José dice que le daba pena porque pensaban que él me hacía algo a mí. Porque en ese entonces, pues sí, reanudamos el noviazgo y todo. Y después de como un año de iniciar en la vida, porque para eso antes, cuando yo fui, una vez el pastor oró por nosotros y le dijo a José, la Biblia dice que no se unan en yugo desigual, pero yo voy a orar por ustedes. Entonces oró y nos miraba y decía, pues échenle ganas. Esto va a estar difícil, pero échenle ganas. Yo siento que ya Dios le había mostrado algo. Y yo decía, pues, yo hasta le buscaba novia a José ahí en la iglesia. Le decía, mira, la que toca la batería. Porque él empezó a tocar la guitarra en la alabanza. Con el paso del tiempo, nos casamos en esa boda. Obviamente no tuvimos nuestras viejas amistades, no estaba la familia. Mi papá sí me dijo, te voy a entregar. Mi mamá estaba muy enojada. Hubo mucha lucha antes de la boda. Fue algo muy estresante. Yo casi me da un paro cardíaco, más bien a José cardíaco y a mí respiratorio. Hasta que empezó la alabanza en esa ceremonia de boda, fue como que algo se quebró, porque mucha gente nos decía, bueno, pues cásense lo católico y ya después hacen lo que quieran. Pero yo decía, pero es que yo no voy a ir a mentir, que voy a ir a hacer algo que yo ya decidí que no voy a hacer. Entonces decidimos que no.
Pasa lo de la boda, en la boda nos dieron una palabra profética, la persona que fue a predicar, Dios lo usaba como profeta, y nos dio una palabra donde él estuvo hablando de todas las cosas del pasado que él no conocía, de cómo desde niños, decía Dios, desde niños yo los aparté y ustedes me buscaran. Y luego decía una parte, el enemigo ha querido llevarlos al desierto. O sea que hablaba la palabra de cómo habíamos vivido en sombras de valles de muerte. Y eso es verdad, ambos vivimos eso. Y había una palabra que decía, el enemigo querrá llevarlos al desierto, pero no podrá porque han conocido de mi mesa y de mi pan. O sea, Gloria a la Dios. palabra de Dios. Amén. La palabra de Amén. Dios. Entonces, sí, todo eso se pasó, y no es que la palabra profética uno, porque nos la dio hasta por escrito después, no es que uno está como un instructivo, ahora voy a hacer. No, realmente uno se dedica a estudiar la palabra, a seguir con la vida, empezamos a servir y todas las cosas se fueron cumpliendo punto por punto a lo largo de los años. Todas se fueron cumpliendo, pero no es que uno dice, es que voy a hacer esto. No, es que Dios hace las cosas en su tiempo, simplemente tenemos que obedecer. Y en esa palabra profética decía que Él nos iba a usar como maestros de su palabra. Y eso es lo que ahora hacemos, ¿no? Es lo que ahora hacemos. Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de enseñar su palabra y porque necesitamos seguir aprendiendo. Amén. Y eso es la palabra de Dios. Cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios fue como que todo lo empecé a ver claro, empecé a encontrar sentido, empezamos a servir. Mi esposo siempre estuvo como era uno de los líderes de alabanza de la iglesia, él dirige la alabanza. Y yo estuve en un grupo de pandero y danza, danzábamos para la alabanza. Y para mí eso fue una gran bendición y un gran testimonio porque yo nunca fui buena para eso, ni conozco mano derecha, izquierda, se me confunden. Pero el Señor me llevó ahí porque generalmente no notamos que las batallas que libramos en nuestro espíritu, en nuestra mente, se libran mucho más fácilmente en alabanza y adoración. Sí. O sea, la palabra de Dios es una espada, nuestra fe es un escudo, pero la alabanza de verdad es un ambiente donde el enemigo no puede prosperar. Entonces yo me acuerdo que tomaba mi pandero y me ponía a danzar, alababa a Dios, porque aún como casada todavía a veces tenía algunas ciertas luchas, como todos, ¿no? Entonces, en ese ministerio yo empecé a apreciar más la palabra de Dios porque estudiábamos bastante. Wow. Después Dios me levantó ¿Y para... ¿Qué Biblia le recomendarías a alguien que es nuevo? Que no ha leído nunca a lo mejor la Biblia. ¿Qué Biblia empezaste tú a leer o cuál es la que Bueno, yo empecé con la Reina Valera 60 porque es la Reina clásica que Ajá, siempre la que había, todos- ¿no? Ya hoy en día hay muchas versiones. Y yo creo que si vas a leerla como manera devocional, hay Biblias parafraseadas, como está la NTV, ¿verdad? Que es la nueva traducción viviente. A mí en lo personal me gusta el lenguaje, creo que para tu devocional y leer, si tú ya te quieres meter a estudiar, a profundizar, a preparar estudios, a escudriñar, para mí la Reina Valera 60. Hay también la Biblia de las Américas, es muy buena, pero la ventaja de la Reina Valera 60 es que hay recursos como está el diccionario Strong, el diccionario Vine y otras cosas, herramientas para ponerse uno como más en serio a preparar. Pero hermana Vero, creo que lo mejor, quizás no es la mejor Biblia, sino que cómo la lee uno. Claro, Si la lees que con la un leas corazón, y la ¿verdad? medites. Porque La medites. yo cuando me convertí y me identifico con usted, yo también era muy religiosa y leía mucho mi Biblia. Ujú. Y yo no entendía. Yo lo único que me acuerdo es que me daba miedo leer era el Antiguo Testamento. Ujú. Pero cuando yo vine a Cristo, yo leía mi Biblia católica. Claro, sí. Y es lo mismo. Dice lo mismo que en una Biblia cristiana o en otra Biblia. Yo tenía la Biblia de Jerusalén. Yo tengo Biblias Y católicas. yo la leía y dice lo mismo. Ujú. Dice lo mismo. Pero ¿cómo? Y esa es mi pregunta para usted. ¿Cómo es de que antes usted leía la Biblia y nada pasaba, ahora se convierte, viene ante el Señor, le abre su corazón, le da su vida a Dios y lee los mismos versículos que usted leía cuando usted leía en la Iglesia Católica? ¿Cómo fue ese cambio, ese switch que usted hizo? ¿Cómo ahora que tenía los ojos abiertos
¿Qué sentimiento le provocó? ¿Qué Es sintió? que realmente es el Espíritu Santo. Ujú. O sea, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender, porque esto no es una lectura como hace rato, creo que, no sé si tú dijiste, Lida, sobre leer, nomás leer como un libro más, un libro común, ¿no? Es el Espíritu Santo y es también la decisión de leer, meditar y no quedarse como, oh, no entendí esto, pero bueno, lo pasamos. Y también tener un compromiso de leer la Biblia en su totalidad. O sea, amén. la Biblia, No solo todo el pedacitos. consejo de Dios es útil. Entonces, yo empecé a leerla desde el principio. Obviamente llegas a Números y luego llegas a Levítico y es difícil. Pero uno va leyendo y sobre todo las cartas, pues son cartas. Sí. Entonces, una carta completa, porque si tú le sacas un pedacito de la carta, la sacas del contexto, por eso a veces no entendemos mucho de las cosas, ¿no? Porque hay que leer todo el contexto, hay que entender que son cartas que fueron escritas en un tiempo, bueno, demás, ¿no? Esto es otro clase de tema, instituto. es clase de Entonces, ahora que leía, ya leía con los ojos abiertos. Era, wow, Señor, yo leí esto, pero antes no lo entendía. Yo ya lo había oído, como decía Job, de oídos te oía, pero ahora mis ojos te ven. Ahora ya usted en el cristianismo ya podía aplicar lo que leía a su vida. Sí, lo que pasa es que en realidad cuando el Espíritu Santo está allí, uno empieza a recibir la palabra de Dios y a entenderla, comprenderla y a tener un anhelo por obedecerla, ¿verdad? Tener un clave. anhelo por obedecerla. Muchos amigos del grupo misionero católico donde estuvimos nos decían, es que ustedes, qué conveniente, ahora ustedes ya no se confiesan, qué a gusto. Y le decíamos, no, Pues sí. es que en realidad cuando tienes el Espíritu Santo y tú le fallas a Dios, es un dolor y un pesar tan fuerte que no puedes esperar un segundo. Tú vas y le pides perdón, te arrepientes, Sí. recibes tu perdón y te sigues adelante porque te sientes perdonado y limpiado. Sí. Pero ellos no se compara con la pena de ir con un sacerdote a decirle los pecados en ninguna manera, Sí. porque aunque daba pena, pero no tiene nada que ver. Pero O ahí sea, quedaba. pero es eso, ¿no? Entonces, sí realmente fue la palabra de Dios la que hizo la gran diferencia. Podemos leer muchas cosas buenas, muchos libros cristianos edificantes, pero nunca debemos de dejar la palabra de Dios de un lado. La palabra de Dios, Amén. yo ciertamente Exacto, amén. lo sentí como esa frescura, esa limpieza. Mi mente empezó a cambiar, empecé a entender muchas cosas, empecé a valorar incluso las pruebas que tuve que pasar para poder venir y estar ya dócil y manejable. Y ¿no? ahora sí conocer a Jesús, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan 5:39 dice, y ustedes estudiarán las Escrituras porque piensan que en ellas encontrarán la vida eterna. Ujú. Pero las Escrituras me señalan a mí, a Ujú. Jesús. Exacto, Ya, podemos porque ver a Jesús a lo en la mejor, palabra. y es la forma como presentamos a Jesús, ¿no? Porque a lo Ujú. mejor en una parte te presentaron a Jesús con ritos, ¿no? Con Ujú. acciones, con pasos. Y en otra parte Yo te digo, conociste a Sí. Jesús. Y Sí. ese es el gran cambio que pasa en todos Ujú. nosotros cuando... Es como si fuera un milagro. O sea, yo lo veo así, la salvación. Ujú. O sea, cuando milagro. alguien recibe a Jesús y entiende por qué murió por ti, por Sí. qué hizo ese gran sacrificio y Claro. que lo que vale todavía ese gran sacrificio, tú dices, no, yo no Claro, puedo estar no lo atada aquí. sabes. Dios me trajo a libertad, a Sí, su amén. entendimiento y no puedo Ujú. estar viviendo más así porque yo experimenté eso también, igual así como tú, pero yo dentro, o sea, en la vida cristiana. Y esa es la parte que a mí también me mueve mucho porque cuando yo los conocí a ustedes, yo decía, ay, ¿a poco ya no es así de que...? Porque a lo mejor yo actuaba igual, yo estaba en la cristiana, pero actuaba como si estuviera todavía sin conocer a Cristo. Y yo decía, cuando los empecé a conocer a ustedes me decían, no, es que Jesús es amor, Jesús nos da libertad. Y yo así como que no, pero no nos da tanta libertad, Verónica. No, es que sí nos sentimos libres. ¿Qué dice Salmo 119, 145? No estoy segura, pero dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos.
Aleluya. Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Amén. Eso es libertad. Sí. O sea, buscar los mandamientos, Sí. hacer los mandamientos de Dios es libertad. El que no tiene la mente de Cristo renovada con la mente de Cristo, dice, es que es una esclavitud estar cumpliendo esos mandamientos. y es como si nosotros Pero la como seres realidad no, humanos es al contrario. quisiéramos seguir atados, ¿no? Es al Y contrario. cuando Cristo te dice, no, ya eres libre, y yo, no, Señor, espérame, no, pero es que, y el Señor te dice, no, pero es que ya eres libre, mujer. Sí. No, eso es una realidad. La libertad que encontramos en la palabra de Dios, en el conocimiento de la verdad, porque a final de cuentas nuestra mente está esclava por el engaño. Sí. Vivimos engañados. La mentira es toda esa mugre que hay que sacar de Sí. ahí. Viene Por la eso está la palabra de renovación. Dios y saca, porque Sí. ¿cómo sería la vida? ¿Cómo podríamos limpiar lo que nos Sí. rodea sin agua? Es imposible. O sea, que no nos bañáramos y nomás nos perfumáramos, por más perfume no nos podemos limpiar, No, es el agua. incluso también dice la palabra de Dios que él nos dio un corazón diferente, ¿no? Te dio un corazón, teníamos un corazón de piedra. Aunque piedra. estabas en la palabra, Dios te dio un corazón ya de carne. Amén. Y es lo que estamos hablando en esta serie, ¿no? De que llegaste a un entendimiento porque cambiaste ese hardware que tenías. Tenías un hardware, un chip Memoria. con todo. mucha memoria que no pertenecía necesariamente a lo que Dios quería para ti, ¿no? Y Sí. ahí es donde vino el cambio realmente, porque, sí pudiste haber cambiado de religión, pero seguir con una mente quizás no renovada. Pero tú renovaste tu mente. Sí, y yo creo que en la parte de renovar la mente está en que empiezas a valorar las cosas de manera distinta, pero algo que no quisiera perder, y a lo mejor me lleva un par de minutos, es esto. Creo que gran parte de estar buscando a Dios era para ganarme su amor. Gran parte del problema que yo caí y que gracias a Dios se usó ese problema era porque yo no me amaba a mí misma. Pero cuando yo me di cuenta que Dios me amó desde el principio, que no se esperó a que yo dijera, ok, Señor, te voy a entregar mi vida ahora sí. No se esperó para amarme en ese momento, sino que me amó desde que pensó en mí. Me amó desde que, pues, fui bebé, crecí. Tengo una imagen que yo le compartí el otro día, hermana Jenny, sobre como a los 9 años yo estaba en una escuela, en un colegio católico, y teníamos una maestra de español. Y ella usaba gises de colores y nos enseñaba el enunciado, el sujeto, el verbo, el complemento. Y usaba gises de colores y enseñaba. Y cuando yo veía su clase me encantaba cómo ella enseñaba. Y ella nunca lo supo, pero en realidad ese momento, ese día, como que ya Dios había marcado que Dios me iba a usar para la enseñanza. Porque yo empecé a desarrollar un gusto por la enseñanza desde los 9 años. A los 13 años, en ese mismo colegio, yo empecé a dar clases de primaria. Gloria a Dios. Tenía 13 años y yo daba clases, primero di clases de 4º grado, luego de 2º grado, después di clases de secundaria, luego di clases de preparatoria. Luego empecé a trabajar como instructora de capacitación y luego después el Señor hizo otro testimonio grandísimo acerca de cuando yo aprendí sobre el diezmo. Dios me dio un trabajo excelente dando clases en la universidad, pero ese ya es otro testimonio. Pero todo ese tiempo yo puedo ver que todas las cosas que Dios nos permitió hacer, aún en lo secular, Dios las va a transformar y las va a usar. Amén. Cuando se abrió el Instituto Bíblico ahí en Guadalajara, era como digamos, una parte del Instituto Cristo para las Naciones en Guadalajara. En ese entonces se abrió, entonces el pastor nos dijo, pues nos vamos a meter al instituto, y nosotros teníamos otros planes, queríamos hacer otra cosa. Pero el pastor nos dijo, yo siento que es de Dios y nosotros nos sujetamos. Dijimos, ok, está bien. Nos metimos, fuimos la primera generación de ese instituto bíblico. Y entonces yo realmente cuando empezamos a estudiar más a fondo la palabra, cada clase, cada todo, era como que yo decía, esto sí vale la pena, o sea, esto sí, todo lo demás pues sí sirvió, ¿verdad? Sí estudié cosas, pero era como que, ok, aprendiste esto, Este es mi mole. pero esto es lo que yo quiero para Amén, ti. gloria a Dios. Y realmente yo estoy muy contenta Gloria a Dios, porque Señor sabe. sé que nos falta mucho por hacer,
pero no hay nada mejor que encontrar uno su lugar en el cuerpo de Cristo. Sí. Hermana Encontrar Vero, para qué Dios nos va a usar. ¿Qué consejo le diera? Ya estamos pronto a terminar, pero En el último minuto que nos queda. sí, nos gustaría qué consejo le daría primero a las muchachas anoréxicas que están pasando por eso, segundo a las personas que están viviendo en religiosidad y tercero a las mujeres que se sienten de menos. 1 minuto no va a alcanzar. No le va a alcanzar. No, bueno. pues es que es Es muy... maestra, ella lo acaba. lo que pasa es que no hay sino Jesús. O sea, Amén. Jesús es el camino, Sí, la verdad es y la corto. vida. El camino para salir de ahí, la verdad para quitarse ese engaño de la cabeza Así y la vida es. para salir del infierno. Así es. Porque la manera como yo me di cuenta que era anoréxica fue porque un día en una librería me encontré un libro que decía Hambre a la moda y decía El infierno de los trastornos alimenticios. Es un infierno. Amén. La anorexia es un infierno, la bulimia es un infierno, la autocapacidad es un infierno, el intelectualismo es un infierno. O sea, son engaños que solamente a través de Jesús, que es el Amén. camino, la verdad y la Así vida. es, Fuera de amén. Él, no se Amén. puede. Amén. No se Hermana puede. Vero, ¿le gustaría invitarlos para que reciban a Cristo en su corazón a alguien que esté escuchando? En los últimos 3 minutos. 30 segundos. minutos, 30 segundos. Bueno, pues si si han entendido que necesitan a Jesús y quieren realmente ser renovados y tener una nueva vida y una mente nueva, pidámosle al Señor. Señor, te pedimos en Sí, esta Señor, tarde que Padre, tomes toda Jesús, nuestra carga, que toma tomes control, todos nuestros Señor. pecados, Señor, que tomes todas nuestras incapacidades y también capacidades que tenemos, Señor. Que nos ayudes, Señor, a tener un corazón contrito y humillado. Nos arrepentimos y te pedimos perdón, te pedimos que nos limpies, que nos laves con tu sangre preciosa, nos limpies y que con tu agua, que es la palabra, vayas renovando nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ser discípulos tuyos, Sí, Señor. discípulos verdaderos y que caminemos Sí, en tu Padre. propósito hasta el día que nos encontremos contigo. Amén. En el nombre Gracias. poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermana Vero, por Gracias. acompañamos. Gracias, muchachas. Gracias. Dios me los Esperamos bendiga tenerla a otra todos. vez, Vero. Saludos Que a se repita, hermano hermana José. Vero. Te queremos. Amén. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre